tal, jóvenes? ¿Cómo andan? Ya nos conocemos, así que no vamos a hacer ninguna presentación. Con la profesora Morel vamos a hacernos cargo, como ya saben, vamos a hacernos provisoriamente cargo de la materia y lo vamos a hacer muy sencillo. La idea es que mantengamos una lectura de tipo fáctica y lo mínimo posible como para tener un conocimiento del periodo. El periodo que tienen que trabajar ustedes aproximadamente va de el siglo V aproximadamente a el siglo XVIII aproximadamente. Eso no sería un problema. Lo que hemos pensado con la profesora Morel y el profesor Mármol es asegurar una continuidad, una bibliografía y encuentros esporádicos, pero que les sirvan a ustedes como para estar en continuidad. No vamos a hacer ningún tipo de evaluación, por lo menos por el momento, y bueno, esto se irá definiendo a medida que se van dando los hechos que tienen que ver con la pandemia. Los dos textos con los que vamos a trabajar son esencialmente el texto de Le Goff, que ya lo tienen ahí, que es un texto completo del que vamos a usar casi todos los capítulos a lo largo, obviamente, de este tiempo hasta el final, y un capítulo del libro de Duby. Entonces ahí más o menos tienen, esa es la bibliografía básica. Después vemos si negociamos algún texto más, pero eso va a depender de la situación en la que nos estemos encontrando en los próximos días, ¿sí? Por el momento va a ser así. Cada 15 días vamos a hacer un encuentrito de videollamada. Vamos a tratar de armarle alguna batería de preguntas en torno a los textos y obviamente ustedes tienen que estar al día con la lectura. Esa va a ser la única cuestión que les vamos a estar pidiendo como para más o menos estar en ritmo. Bueno, el texto de Le Goff, vamos a hablar un poquito de la introducción como para más o menos, así que después del próximo encuentro ya directamente trabajemos el capítulo 1. Con Le Goff vamos a trabajar de la siguiente manera. Bueno, ahora vamos a hablar un rato de la introducción, pero vamos a hacer salteados los temas. Los primeros capítulos de Le Goff fundamentalmente hacen un recorrido de tipo cronológico. Y obviamente nos lleva desde la crisis del Imperio Romano hasta lo que es el siglo XIII, ¿no? Esta es la primera parte. Después la segunda parte ya hace una profundización en distintos temas que a nosotros nos van a servir, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones tanto económicas, sociales, de las mentalidades, políticas de gobierno, etc. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y va a estar mezclado. Entonces vamos a tener un par de capítulos de la parte fáctica y después intercalaremos uno de los capítulos. Por eso el texto se va a ir leyendo intercalado, más o menos. Después cuando miren el ¿cómo se llama? El índice del libro, van a encontrar que justamente el libro está dividido en dos momentos, ¿sí? El texto de Le Goff es un bello libro de historia, no queda ninguna duda. En mi caso es volver a las fuentes de cuando estudiaba y estas cosas eran por primera vez, no llegaban a uno. Ahora, Le Goff proviene de lo que se va a llamar la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es una escuela historiográfica francesa que revolucionó la forma de mirar la historia, ¿no? Y obviamente terminó con la vieja historia positivista de los acontecimientos, de la historia de los reyes, etc. Y Le Goff es uno de sus grandes representantes. Él fundamentalmente hace hincapié en lo que se va a llamar en una época, ahora ha sido muy criticado porque también este texto es un poco viejo, lo que es la historia de las mentalidades. Sin embargo, esta historia de las mentalidades, que ha tenido alguna crítica en el medio, ¿no? Es muy rica aún todavía para poder meternos en este periodo, especialmente en el periodo medieval, que está lleno de un montón de cuestiones. Una de las primeras cosas que marca nuestro amigo Le Goff, primero es el rol de la ciudad, ¿no? Por un lado, es una época donde el campo o lo rural, o hay un proceso de ruralización, va a dejar las viejas ciudades antiguas abandonadas.
Sin embargo, durante el proceso de la Edad Media va a surgir un nuevo tipo de ciudad, que es distinto a la ciudad, ¿no?, del periodo antiguo. Ahora, también va a ser una época de economía monetaria. Si vimos que en la época antigua la moneda corría, bueno, ahora sí, en la Edad Media se consolida el proceso de circulación monetaria. Por otro lado, el rol de la Iglesia, ¿no? La Iglesia es central en este proceso, y no solo la Iglesia como la ideología dominante, sino como la religión, ¿no? La base de la religión, hasta que se dé los cismas, ¿no?, que se van a producir allá por el siglo XIV. Vamos a tener la primera ruptura, ¿no? El siglo XV, la primera ruptura de la Iglesia. Ahora, esta época, la Edad Media, para Le Goff es una época de herencias. Cuando dice herencias, dice, bueno, la cultura judeocristiana, la greco-romana, los bárbaros, terminarán siendo una argamasa que va a conformarse en una cultura que va a terminar consolidándose por ahí en lo que es el intento de el emperador Carlos Martel, o más conocido como Carlomagno, ¿sí? Ahora, también vamos a trabajar lo que es el modo de producción feudal, importante, ¿sí? Importante para entender cómo funciona. Por otro lado, lo que hace la escuela de Anales es darle una gran importancia a lo que es la economía, ¿sí? Y esto obviamente nos introduce en una visión marxista de la historia, ya que justamente no va a descuidar esa cuestión Le Goff y nos va a introducir en lo que es la lucha de clases. Hay un capítulo sobre la lucha de clases, pero también habla de la cuestión de las mentalidades, ¿no? Pero queda claro que tanto la idea de material de clase como la subjetiva de clases va a jugar en función, ¿no?, de lo que es la lucha, ¿no?, de los siervos contra los amos. Ahí vamos a tener la colaboración seguramente del texto de Duby, que el mismo Le Goff hace referencia a Duby, ¿no?, que es otro de los grandes historiadores del periodo. Ahora, fundamentalmente va a hacer hincapié después en lo que tiene que ver con las mentalidades. Eso va a ser muy interesante porque tiene que ver con las representaciones que hacen los que viven en ese periodo, que va desde el rey hasta el último campesino. Bueno, caza de brujas, seguramente tomaremos un elemento de la Inquisición. Bueno, todo esto lo vamos a trabajar con el texto de Le Goff. Ahora, la introducción es muy importante como para que ustedes se ubiquen. No es larga y nos da una idea, ¿cómo decirlo?, importante. En una época donde, por ejemplo, el hambre es cotidiano, las pestes son cotidianas. Más, la crisis de este siglo termina con una gran peste, que es la famosa peste negra, la segunda peste negra, porque en el medio hay una primera que, bueno, no es tan famosa, pero también es bastante compleja. Bueno, la idea era un poquito hacerles una breve introducción sobre esto. No hay mucho más que decir. El texto es un texto bello para leer. Al no tener una presión que por el momento no le vamos a poner, que es preparar un parcial, siéntense a leer Le Goff con cariño, diría, ¿sí? Y van a encontrar primero un gran historiador que hizo mucho a mediados del siglo XX por la historia y que tiene mucha responsabilidad de cómo hoy enseñamos historia. Y por otro lado, ¿no?, poder introducirse en lo que es la apasionante etapa de la Edad Media, que muchos han pintado como oscura, pero de oscura no tiene nada. Hay muchísima luz en la Edad Media. Nos estamos viendo, jóvenes.